Muy buenas noches, hermanos, en el nombre del Señor. Tal como habíamos comunicado a ustedes, estamos en la Semana Santa y hoy es uno de los días más trascendentales cuando recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como cada año sabemos tener un servicio al Señor, un tiempo de adoración a Dios y también referirnos a la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por las circunstancias que pasamos, no es posible que podamos congregarnos, motivo por el cual hemos visto la necesidad de poder dirigirnos mediante este medio, que ya lo estamos haciendo en algunas ocasiones, procurando llegar a ustedes porque no podemos reunirnos. Y quiero decirles también de que entre tanto que dure esta cuarentena, todavía vamos a continuar por este medio y también vamos a continuar con nuestros devocionales cada mañana a las 8 de la mañana. Es posible que algunos hermanos todavía no se hayan comunicado o no estén entrando en el WhatsApp de nuestra iglesia. Sería bueno que nos preocupemos para que todos los hermanos puedan usar este medio y poder también compartir, ¿no? Y bueno, espero que este tiempo que realmente no estamos cumpliendo con nuestras actividades, hemos dejado prácticamente todo trabajo, aún toda preocupación, ¿no? Entonces espero que estemos reunidos en familia para poder adorar y poder también acercarnos más al Señor y compartir su palabra. Bueno, en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. El título de nuestro estudio en esta noche es La obra perfecta de Cristo y las 7 palabras en la cruz. Espero que ya ustedes hayan encontrado Filipenses 2, 1 al 11. Voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Oh amado Padre Dios, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Porque esta semana para nosotros son muy importantes, trascendentales. Porque recordamos, Señor, que tú manifestaste tu gran amor por la humanidad al haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo que sufrir y llevar los pecados de toda la humanidad, para de esta manera perdonar nuestros pecados y darnos la salvación de nuestras almas. Cosa que por ningún medio y por nadie podíamos conseguir. Pero en tu infinita gracia y misericordia, tú hiciste, Señor, esta obra a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche, Señor, pues queremos rogarte que tú nos hables, Señor, que realmente, Señor, este recordatorio nos ayude para acercarnos mucho más a ti, consagrar y dedicar toda nuestra vida, saber que lo único más importante en nuestra vida eres tú. Señor, que este recuerdo también nos ayude, Señor, para amarte cada vez más, pero también, Señor, amar a nuestros prójimos, amarnos los unos a los otros. Señor, bendice tu palabra, que sea, Señor, de edificación, un desafío, Señor, para cada uno de nosotros. Aún, Señor, si hay personas que aún no han entregado sus vidas a ti, Señor, que este tiempo y estas palabras, Señor, que provienen de ti, toquen sus corazones para que se vuelvan también, Señor, a ti. Bendice, Señor, tu palabra, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como todos sabemos, esta semana ha sido declarado, o es declarado, conocido como la Semana Santa o la Pascua. Para nosotros es el único hecho más trascendental en toda la historia humana, que prácticamente ha marcado un nuevo rumbo en la vida de la humanidad, que estaba destinado a la condenación eterna por causa del pecado. Pero por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar en el tercer día, ahora el hombre puede alcanzar la salvación de su alma
y el perdón de sus pecados, mediante el arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez en esta ocasión, en esta Pascua, no podemos estar congregados en nuestra iglesia para rendir nuestro culto, nuestra adoración al Señor, por causa de la declaratoria de cuarentena. Sin embargo, igualmente podemos estar reunidos en familia y poder adorarle al Señor. Ahora, hermanos, vamos a imaginar que nuestro Señor Jesucristo prácticamente ya está colgado en la cruz. Son momentos cruciales y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, no solo en su cuerpo, sino mucho más el peso, la carga de nuestros pecados, pese a lo cual no faltaron sus enseñanzas y las muestras de su profundo amor estando allá en la cruz. Eso podemos ver a través de sus expresiones y que conocemos nosotros como las 7 palabras en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en Lucas 23 y el versículo 34. Dice la palabra del Señor, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo, estando allá en la cruz y dirigiendo su mirada a la multitud que estaba a su alrededor, reconociendo a sus enemigos que lo habían maltratado y que ahora lo habían crucificado. Él eleva una oración y pide a su Padre Dios que perdone a todos sus detractores. Podemos decir que este pecado es calificado como algo imperdonable. Maltratar, someter a los peores sufrimientos y colgarlo en una cruz. Injustamente, porque el Señor Jesucristo era inocente, perfecto, no había cometido pecado alguno, pero Jesús amaba tanto a la humanidad. Y por eso solo Él espera que el hombre se acerque a Él, se arrepienta de sus pecados. La venida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya se había anunciado hace más de 700 años antes de que Él viniera a este mundo. Eso podemos encontrar en Isaías el capítulo 53 y solo vamos a leer
los versículos 3 al 6. Isaías 53, 3 al 6. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Su sangre preciosa, derramada en la cruz, habla mejor que la de Abel. ¿Ustedes recuerdan el primer asesinato que fue en la persona de Abel por su propio hermano Caín? Pero esa sangre derramada por Abel clama venganza. En cambio, la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo clama perdón. Nuestro Señor Jesucristo y la palabra del Señor nos dice que los que lo crucificaron no sabían lo que hacían, si no lo hubieran crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 nos dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ciertamente, las autoridades, los gobernantes, los principales sacerdotes, los escribas, fariseos, hombres religiosos, lamentablemente nunca habían conocido a Dios. Los que le crucificaron prácticamente estaban en la ignorancia, enceguecidos por el pecado, lo mismo que los gobernantes y religiosos que se oponían. Pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. Eso podemos ver en Juan capítulo 16, el versículo 2. Que dice: expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso es lo que estaba ocurriendo en aquella ocasión. Esa multitud que lo llevó a la cruz pensaron que ellos estaban haciendo lo mejor, lo bueno, lo agradable a Dios. Hechos capítulo 3, versículo 17, también nos dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y prácticamente, como hemos dicho, ellos estaban enceguecidos, ellos eran ignorantes de lo que Dios
había venido a hacer. Así como nuestro Señor Jesucristo oró en aquella ocasión, también nosotros debemos orar por los que están en tinieblas, aún por nuestros enemigos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia y la misericordia de Dios también alcance a ellos. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28 nos dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el ejemplo que Él nos ha dado. Él amó a sus enemigos. Él amó a los que le aborrecían. Él bendijo a los que le maldecían. Y Él nos encomendó a nosotros también que podamos orar por todos, aún por aquellos que nos difaman o nos calumnian. Pero también, hermanos, oremos también los unos por los otros, porque aún estamos en este mundo y todavía en nuestra naturaleza pecaminosa, y necesitamos apoyarnos los unos a los otros en oración, para que en el nombre del Señor seamos vencedores y victoriosos contra las tentaciones y el pecado. Para la segunda palabra, vamos a buscar en Lucas 23, 42 y 43. Lucas 23, 42, 43 dice: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aún estando allá en la cruz, colgado nuestro Señor Jesucristo, muchos le injuriaban a Jesús, pero Él no respondía. Él fue colgado en medio de dos ladrones. Uno de ellos se endureció en su corazón, pese al dolor que él soportaba. Sin embargo, todavía podía injuriar a Jesús, que estaba colgado a su lado. El otro ladrón fue conmovido por Jesús cuando le escuchó perdonar a sus enemigos. Por eso fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Este ladrón le reprendía al otro, diciendo: ni siquiera en esta condición tienes temor de Dios. Él reconocía que estaba sufriendo lo que merecía. Pero también él reconocía que Jesús era inocente y que no había hecho ningún mal.
ni había cometido pecado alguno. Por eso, este ladrón arrepentido dijo: acuérdate de mí. Era una actitud de creer, de fe, de creer que hay vida después de la muerte. Y eso solo dependía de Jesús. De esta manera él mostró su arrepentimiento. Y luego podemos escuchar la extraordinaria respuesta de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo? A un ladrón. ¿Quién lo dijo? El Salvador del mundo, Cristo. Dijo que iba directamente al paraíso. Este hombre, ladrón, en toda su vida solo se había dedicado a hacer el mal. Pero en el último instante de su vida, y escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, él reconoció que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso él depositó su confianza en él. Y Dios, Cristo, que conoce y escudriña nuestros corazones, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él vio su corazón, un corazón arrepentido. También el Señor nos dice a nosotros los creyentes que estaremos con Él en el paraíso. Esa es la promesa y la esperanza que cada creyente tenemos. Pero también este mensaje está dirigido a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Busquen al Señor Jesucristo. Él está con los brazos abiertos para recibirlos, de tal manera que ellos también estarán en la presencia de Dios. La tercera palabra se encuentra en Mateo, el capítulo 27 y el versículo 46. Mateo 27, 46 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tercera palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí podemos ver un grito de angustia y diríamos aún de desesperación, porque Jesús sintió todo el peso del pecado de la humanidad. Era el momento más crucial cuando él sintió el abandono total, porque la ira de Dios se derramó sobre él por causa del pecado. Esta misma expresión podemos encontrar en el Salmo 22 y versículo 1.
dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él estaba abandonado en medio de sus grandes sufrimientos. No hubo otro igual en la historia humana. Nadie se sintió tan abandonado como Cristo. En los momentos de angustia, también nosotros necesitamos el apoyo de alguien. Y necesitamos más que todo clamar a Dios. El grito de angustia y dolor, como nunca se había escuchado, estaba abandonado, sin ninguna posibilidad de escape, entregado en manos de sus peores enemigos. Todo tuvo que soportar por los pecados de la humanidad. Él fue hecho maldición por causa de nosotros. Vamos a buscar en 2 Corintios el capítulo 5, en el versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, él no conoció pecado, pero por causa nuestra, él se hizo como el peor pecador, para que mediante su sacrificio en la cruz, nosotros ahora podamos acercarnos a Dios. Pero, aunque se sentía completamente abandonado, él sabía que su padre le amaba y él también amaba a su padre. Aún en este estado de extremo dolor, los soldados, los que pasaban frente a la cruz, todavía le estaban injuriando y estaban burlándose de él. La cuarta palabra vamos a buscar en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. San Juan 19, 26, 27 dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente ahí, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La cuarta palabra dice el acto más tierno de Jesús en la cruz. Aún estando allá en la cruz, nuestro Señor Jesucristo le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y a su discípulo amado le dijo: he ahí tu madre. Aquí nosotros podemos ver que Jesús era tan humano que no descuidaba ningún detalle. Como el hijo primogénito, proveyó y aseguró a su madre. No confiaba en sus hermanos porque no eran creyentes, no estaban de acuerdo con
el ministerio de Jesús. Pero también José, el padre, ya había muerto. El sufrimiento que soportaba en su agonía no le impidió a Jesús el interés por su madre. Él comprendía el gran dolor que sentía su madre, la soledad. Por eso le dijo y le dio un hijo. La quinta palabra se encuentra también en San Juan capítulo 19, versículos 28 al 29. San Juan 19, 28 y 29. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. La quinta palabra es tengo sed. Ciertamente es natural que en esta situación una persona sintiera ardiente sed, porque había perdido mucha sangre, estaba completamente deshidratado por todos los sufrimientos, los azotes, las bofetadas, las burlas y los clavos en la cruz. Sentía una completa fatiga, una fatiga incalculable. Tenía una sed insoportable. Con estas palabras y el vinagre se cumplió lo que dice la Escritura. Vamos a buscar en Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta es una profecía que ya hace muchos siglos antes se había pronunciado, lo que pasaría, lo que ocurriría con nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz y sintió una sed insoportable. La sexta palabra se encuentra también en Juan, el capítulo 19 y el versículo 30. San Juan 19, 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La sexta palabra es, consumado está. Consumado está. Con esta expresión estaba mostrando que había cumplido perfectamente con la tarea que su Padre Dios le había asignado. También era la muestra de que terminó los tormentos de maldad de sus enemigos. Se había cumplido la voluntad de su Padre. También se cumplió todos los tipos y profecías del Antiguo Testamento mencionados o relativos a nuestro Señor Jesucristo. Se acabó todas las normas de la ley ceremonial, los sacrificios de animales, todo lo que
el pueblo de Israel practicaba tratando de quitar sus pecados a través del sacrificio de los animales, pero que nunca lo hicieron, porque solo era algo temporal. Con nuestro Señor Jesucristo se terminó de pagar toda la deuda en contra de Dios por el pecado de la humanidad. Porque Dios, o más bien dice, la ira de Dios está contra el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que llevar toda la ira de Dios por causa del pecado. Él hizo la expiación completa por el pecado. Y dice, inclinó la cabeza y entregó el espíritu, aceptando la muerte física. La última palabra, la séptima palabra, está en Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46. Lucas 23, 46. Dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús dio su vida voluntariamente. Nadie se lo quitaba. Él se ofreció por sí mismo y lo hizo sin pecado alguno, ni mancha. San Juan capítulo 10, versículo 18 nos dice: Nadie me lo quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Consumado estaba el holocausto. El mayor sacrificio, el más grande sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no era necesario ofrecer sacrificio de animales. No era necesario ofrecer continuamente, porque ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un sacrificio perfecto y eterno, era permanente y para siempre. Hebreos 13, 12 nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Su expiación por el pecado es una vez y para siempre. Isaías 53, versículo 10 nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dio su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para ser servido,
sino dice, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, de los cuales todos los que hemos creído y depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo y reconocido que nuestra condición de pecadores solamente a través de esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo puede ser quitado. Y gracias a ese sacrificio es que ahora nosotros podemos declarar que somos hechos hijos de Dios. Gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien después de haber resucitado ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, es que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios directamente, entrar a la presencia de Dios, participar y tener una comunión plena con Él, lo cual era imposible antes de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque por causa del pecado éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos, no solo amigos, sino hijos de Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue lo más grande del mundo. Lo más grande de Cristo es su pasión y su muerte. Lo más grande de su pasión es su último suspiro, que significa la victoria al pecado. Por eso, en esta ocasión y siempre, todos los que hemos experimentado y hemos tenido el privilegio de merecer la gracia y la misericordia de Dios, podemos gritar gloria a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó en el tercer día, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, para que nosotros también ahora tengamos la plena seguridad, la esperanza de que un día cuando vuelva Cristo, Él nos llevará a su presencia por siempre, por la eternidad. Hermanos, que esto nos anime, nos fortalezca y nos ayude, hermanos, para acercarnos íntimamente al Señor. Pero también, si hubieran personas que aún todavía no han tomado una decisión por el Señor Jesucristo, esta es la ocasión para que donde estén se acerquen a Dios. Nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos. Solo Él quiere que con la sinceridad en nuestro corazón nos acerquemos con un espíritu de arrepentimiento y fe. Y Él está dispuesto para perdonarnos y darnos la salvación eterna. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que estos textos que nos recuerdan cómo tú, Señor, pues aún después de haber soportado los mayores sufrimientos en tu cuerpo, cómo tú, estando aún allá en la cruz, soportando los peores sufrimientos,
tú, Señor, aún todavía tenías palabras. Todavía podías enseñarnos y darnos el ejemplo de ese amor tan grande, Señor, que tú tienes por todos los hombres. Eso es lo que nosotros podemos ver cuando tú dijiste a esa multitud que te llevaron a la cruz y que se constituyeron en tus enemigos desde un principio de tu ministerio. Tú podías decir con ese amor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lamentablemente, mucha gente en este tiempo está en las tinieblas, en la ignorancia, que los lleva a ir en pos del pecado, de la maldad, buscando solo y únicamente soluciones humanas a todas sus necesidades, problemas, buscando la paz a su manera, sin saber que la verdadera solución está en ti. La verdadera paz y la seguridad están en ti. Señor, que tú obres a través de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de mis hermanos, pero también en aquellos que todavía están en el pecado y en las tinieblas, para que ellos también te busquen y se acerquen a ti, Señor. Gracias, Señor, te pido que tú bendigas a mis hermanos, bendice a todos quienes han estado siguiendo este medio para compartir tu palabra. Señor, todavía quedan estos días para ir reflexionando y meditando, Señor, en ese hecho único y trascendental en la historia humana, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nos ayude para que podamos ir reflexionando estos días y que realmente, Señor, pues, tú obres en cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, también queremos recordarles que el día domingo estaremos reunidos, ustedes en la casa con la familia, y nosotros otra vez dirigiéndonos por este medio a las 7 de la mañana. Hubiéramos querido que tal vez sea más temprano, pero hemos fijado a las 7 como un culto de resurrección. Esperamos que toda la familia esté reunida, adorando al Señor y también escuchando su palabra. Al final de ese culto de adoración, vamos a tener cada segundo domingo del mes, tenemos Santa Cena. Y qué mejor que ese día vamos a celebrar o recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo hubiera muerto y hubiera sido sepultado y no hubiera resucitado, su obra
hubiera sido incompleta. Pero Él venció la muerte, resucitó en el tercer día y vamos a celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo y nuestra victoria en el Señor Jesucristo. Así que preparen, hermanos, para la Santa Cena su pan y su copita de vino. Pero también, hermanos, no vamos a quedar ahí. Como siempre, el primer día de la semana, el domingo, es el día del Señor y como ahí estamos disponibles en nuestro tiempo, a las 11 de la mañana vamos a tener nuestro culto y la predicación de la palabra del Señor. Estamos terminando el penúltimo capítulo de Hebreos. Así que después de la Santa Cena nos vamos a dar un tiempo y luego vamos a volver a reunirnos en familia y participar del culto de domingo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.